Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a una nueva edición de Espejados. Durante los próximos 30 minutos, usted y yo nos miraremos en el espejo. Hoy, en el espejo de la literatura. En el espejo de la literatura entendida también como acción política. En realidad, en el espejo de un intelectual brillante. Su obra literaria, crítica y periodística tiene un sentido, según él, política y en función de un proyecto nacional. Para él, la literatura personifica la política. Polémico y multipremiado, es una de las figuras más relevantes del mundo de la cultura nacional y latinoamericana. Hoy vamos a tener el placer de conversar con David Viñas. Así comienza Espejados. Hola Viñas, ¿cómo anda? Creo que bien, sí, digamos, moderadamente bien y comentando off the record, como se suele decir, proyectos de trabajo fundamentalmente. ¿Cuál es el proyecto de trabajo hoy que más lo entusiasma? Una revista que se llama Crónica General de América Latina. ¿Está bien, hablamos así? ¿Se escucha bien? Sí. No, porque Schiller siempre me agarra y me hace hablar así. Crónica General de América Latina. Comentábamos con Sayat precisamente los problemas que se plantean para trabajar en esa dimensión en Buenos Aires. Tradicionalmente, de manera lamentable, no hay una gran biblioteca sobre cuestiones latinoamericanas actuales. Quizá en el rubro suyo, en economía, sí, etcétera, etcétera. Pero las bibliotecas nacionales no tienen literatura o historias o libros de otros países de la región. Son conversaciones con Horacio González. Permanentemente es una zona que le interesa especialmente y que se ha actualizado de manera notoria, se ha dramatizado América Latina. Si yo le pregunto a usted o le pido material sobre Bolivia, o concretamente, material sobre la Guerra del Chaco 1932-1935, lamentablemente, ¿sí? Entre Bolivia y Paraguay, no se consigue. Hay que salir a la calle a ver en librerías de viejo para ver si se consigue algún material. Como usted me planteaba, esa es mi prioridad uno en este momento, las dimensiones de América Latina. Digo, sobre todo que, le repito, es poco, lamentablemente, lo que se conoce y muy precario el material que se puede conseguir. Y hablando de Latinoamérica, ¿reapareció la izquierda en Latinoamérica? Y les decía que sí, esto es notorio, pero no por una razón más o menos mágica o episódica, sino que cuando decimos izquierda, estamos aludiendo a toda una continuidad que de pronto emerge, como en el caso de Bolivia, pero este momento boliviano, con Evo Morales, nos remite ineludiblemente a los años 50 y tantos del MNR, que también hacía una serie de planteos con perspectivas diversas, distintas, frente a toda la problemática de Bolivia. Pero son diferentes izquierdas las que hay en Latinoamérica. Sin duda, sí, ya no estamos hablando de una esencia inmodificable de la izquierda. Más bien lo contrario, es decir, la izquierda es el lugar donde se sitúa la gente, los ciudadanos, el pueblo, ¿sí? Y que tiene, por el hecho de tener enormes limitaciones y carencias, está condicionado a plantear exigencias, en algunos casos muy crispadas, muy dramáticas, ¿sí? Es decir, aparece Evo Morales, pero yo a Evo Morales lo puedo enhebrar, en el caso boliviano, con una serie de acontecimientos que marcan la historia de este país, desde ya que muy dramática, muy lamentable,
y también hay que decirlo en orden lo lamentable, con algunos graves derrotas, fracasos. Pienso en este momento nada menos que cuando colgaron a Villarroel frente al Palacio Quemado en La Paz. Sí. De esto hace 50 años, más. Quiero decir, sí, perdón. Sí, Viña, en un par de minutos seguimos charlando. Sí, querido, ya. Ya volvemos. Este verano vas a querer quedarte en Buenos Aires. Verano 06. Vas a tener de todo para ver y para hacer, gratis y al aire libre. Recitales en el Anfiteatro de Mataderos y en el Rosedal de Palermo. Cine en pantalla gigante en Costanera Sur. Teatro en los barrios. Guitarreadas en las plazas. Expreso del arte en barracas. Encontrá la programación completa en www.buenosaires.gov.ar. Secretaría de Cultura. Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Este programa es auspiciado por el Banco Santa Cruz. Confianza en lo nuestro. Hay cosas que no pueden esperar. Por eso PAMI está cambiando el modo de contratación para que cada afiliado pueda elegir dónde atenderse sin demoras y quienes brinden servicios cobren como corresponde. Mediante licitaciones claras, se adquirieron elementos esenciales a mejores precios y se normalizaron todas las entregas. PAMI, un trato más claro. Edenor le recomienda: para un uso racional de la energía, evite que las puertas de heladeras y freezers queden abiertas más de lo necesario y verifique que cierren correctamente. Edenor, las cosas más claras. Soñá en grande. Créditos Credicop. Para tu casa, tu empresa y todos esos proyectos que tenés pendientes. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria. Viña va a cumplir 80 años, pero a ver, vamos a remontarnos. ¿Sus padres o sus abuelos fueron inmigrantes? No, mi padre no. Ah, su padre fue argentino. Claro. Nació acá. Nació aquí, sí. Eso es, digamos, era un caso que en esos años, los años 20, digamos, se repetía con mucha frecuencia, que eran los casamientos mixtos. Mi padre, Ismael Pedro, voy a ser breve en esto porque si no entramos en Proust. Pertenecía a una típica familia de la clase media bonaerense en una localidad más o menos considerable que es San Miguel del Monte, Ajá, sí. entre Las Flores y Cañuelas. Sí, sí, sí. Sí, con vieja tradición rosista. Por parte de mi madre nació en el Hotel de Inmigrantes en 1899. También voy a ser breve, porque me puedo enternecer hablando de mi madre. Ineludible. ¿Y de apellido? ¿Perdón? ¿Y de apellido? ¿Y de apellido? Era como casi todos los apellidos que venían por la inmigración, porque era Porter, pero en realidad ellos decían, no es Porter, es Poteshuk, porque ellos en realidad, inmigrantes, en un pogrom en el sur de Rusia, fines del siglo XIX, apuntaban a Estados Unidos. Sí, Eso sí. era América para ellos. Y además tenían parientes en una localidad en Ohio. Y fueron en un buque de 3 chimeneas saliendo de Hamburgo, de Odessa a Hamburgo, de Hamburgo a Nueva York. Pues bien, no pudieron entrar a Nueva York porque la Bove tenía conjuntivitis. Ajá. Estaba la Estatua de la Libertad, estaban los parientes de Ohio saludando, no pudieron entrar y en el mismo barco de 3 chimeneas rumbo al sur. Rumbo al sur implicaba ir hacia Brasil, a Santos. Pero la Bove, doña Sara, que venía embarazada, dijo no, muchos negros. No bajaron en Santos. Era una señora victoriana, entendámonos. Su marido, el Lleide, era don Luis, era un artesano. Y aquí, en función de su artesanía, una vez en Buenos Aires, se vinculó a los granaderos de manera muy lateral, no por los timbales, ni los clarines, ni los sables, sino porque él era pasamanero, hacía esas cosas, esas borlas. Sí. ¿Y cuántos hermanos
fueron los Viñas. Hermanas. Mi madre era la menor. Eran 4. Sí. Usted se va a ensañar con esto. Sí. Ana, Elisa, María y mi madre Esther. 4 mujeres. 4 mujeres. ¿Y Viñas? ¿Cuántos Viñas? ¿David? 7. No, pero David e Ismael. Y mi hermano Ismael, sí. Solo 2 varones. 2 varones, sí. Cuyos padres, repito, para aclarar, eran Ismael Pedro y Esther Porter, que en esa época se decía Esther Porter de Viñas. ¿Sí? Para seguir una pregunta más en el pasado, ¿su papá quiso que empiece el liceo militar? No puso, fue una decisión mía, entre otras razones muy concretas, por los puntos, por las notas en esa época, en el liceo militar, no sé ahora, hace muchos años que no vi al liceo militar, 50 años por lo menos, se conseguían becas. Es decir, yo estuve en el liceo militar del año 41 al 45, terminé el 45, año memorable. Pues bien, yo nunca pagué un centavo, porque teniendo en cuenta las becas y las notas, a uno le adjudicaban becas o medias becas. Eso entonces. ¿Vamos bien? Sí. Dígame. Y dejó el liceo militar. No, terminé el liceo militar. ¿Y pero por qué no siguió la carrera del ejército? Porque el ejército se perdió un Viñas. No, ya que se lo perdió. Yo me tomé distancia del ejército. Por insubordinación delante de tropa armada. ¿De David Viñas? Insubordinación delante de tropa armada. Yo tenía que ir de a caballo, hacía mucho calor, diciembre del 45, y un teniente primero que se llamaba Rufino Rito de los Ríos, al que le decían R al cubo, me dijo que bajara del caballo, dije no bajaba, nos pusimos mal, él creo que manoteó, o yo creo que lo agravié primero, y él manoteó y me dieron de baja. Por eso, por ahí una de sus principales obras fundamentales, Hombre de a caballo. Hombre de a caballo, sí, ya, digamos, como sobre esa experiencia en particular, pero dándole una dimensión, digamos, pretendidamente trascendente en función de una familia de militares vinculados a caballería. David, lo invito a ver el informe que preparó Marcelo Figueroa sobre David Viñas. Vamos a verlo y a escucharlo. Sobre David Viñas. Vamos a verlo y a escucharlo. Es uno de los intelectuales más reconocidos de los últimos 50 años. Se formó entre curas y militares. Estudió en colegios católicos y estuvo 5 años en el liceo militar. En 1953 fundó junto a su hermano Ismael la revista Contorno, una publicación que revolucionó el campo intelectual. Varios de los textos que pasaron por la revista se reeditaron en 1964 con un ensayo emblemático de Viñas, Literatura Argentina y Realidad Política. Se doctoró en Letras en la Universidad de Rosario, dio clases en el exterior y ahora dirige el Instituto de Literatura Argentina de la Facultad de Filosofía de la UBA. Por su novela Un Dios cotidiano, recibió en 1957 el premio Gershunov. Yo del único lugar que puedo escribir realmente es de Buenos Aires. Incluso el lenguaje, la materia. Yo no... Hay gente que haga cada cual, como en el Don Pirulero. Es el lenguaje porteño. Quizá otra limitación podría ser clase media. El ejército está presente en su vida y en su obra. Es el autor del ensayo Indios, Ejército y Frontera, y en 1967 publicó Hombres de a caballo, por la que recibió el premio Casa de las Américas. En los 60 debatió en Cuba en una mesa redonda sobre literatura y subdesarrollo. Por ejemplo, hablas, entre otras cosas, de contradicción fundamental entre proletariado y capitalismo. Dicho así, creo yo, en contra de lo que pensás vos, que esto es totalmente abstracto. La última dictadura lo obligó a irse del país. Se exilió y dio clases de literatura en California, Berlín, Dinamarca, Roma, México y Venezuela. Tiene 2 hijos desaparecidos. Escribió obras de teatro y en cine es el autor de los guiones de El Jefe, Dar la Cara y El Candidato. Avala los cambios políticos en América Latina y los defiende como un proceso de crítica al neoliberalismo y ya trabaja en una revista que reflejará la actualidad de la literatura en este lado del mundo.
Bueno, Viñas, ¿y cómo pasó del liceo militar a la filosofía? Hay que exaltar del estudio... No vaya a creer, hay con antecedentes muy considerables. Por ejemplo, el hermano mayor de José Luis Romero, Francisco Romero, Sí. era de la misma camada de Perón, llegó a ser mayor del ejército y se dedicó a la filosofía. En ese año 45-46 tenía la cátedra de filosofía, no recuerdo con qué característica, lamentablemente, una serie de profesores, entre los que estaba Francisco Romero, mayor retirado del ejército, fue expulsado de la universidad. Su última novela, Tartabul o Los últimos argentinos del siglo XX, Tartabul es uno de los personajes del libro La Bolsa de Martel. de Julián Martel. ¿Por qué lo rescata él? Por una razón muy simple. Porque la estructura de la novela, esta que Luis Chitarroni mediante se va a publicar en Sudamericana, es un personaje de La Bolsa de Martel, Tartabul, que es un típico loco de lo que eran los locos de Buenos Aires entonces. Eran personajes muy populares. Pues bien, Tartabul, allá por 1890, con perdón, tenía la característica de imitar a todos los oradores de esa época. Entonces los señoritos, entendámonos, señoritos, le pegaban en la cabeza para divertirse y le exigían que lo imitara, por ejemplo, a Mitre. Entonces Tartabul imitaba la oratoria de Mitre. Otro golpe en la cabeza imitaba la oratoria de Alem y así siguiendo. Pues bien, la estructura de la novela, esta a la que usted alude, hay un narrador que es Tartabul y de una manera u otra, presionado por los acontecimientos, va imitando a 5 personajes. Por eso se llama Tartabul. Los 5 personajes son, en mi criterio, los últimos argentinos del siglo XX. ¿Vale? Sí. Pregunten nomás. ¿Y quiénes serían? ¿Quiénes serían? Hay un chico homosexual que se llama Chuengo, le dicen Chuengo, que se suicida, 1. 2. Otro que le dicen Tapir, que es un militante muy comprometido. Hay 2 mujeres, Moira y la negra. Moira la meten en la AMIA, perdón. Sí, la AMIA. No, en la, ¿cómo se llama la de mecánica? La ESMA. La ESMA, perdón. ¿Sí? Perdón. Sí, sí. Y la aprietan, la maltratan, la torturan y demás. Sí, sigue su vida después. El otro personaje femenino lo matan finalmente en la calle Corrientes. Y el quinto es el griego, que se adapta a las circunstancias del menemato entre el 90 y el 2000. Sí, sí. Son 5 personajes. Es decir, como si... Perdón. No, usted siempre con la literatura la vincula a la política, e incluso dice la literatura representa o hace representar a la política, ¿no? Entonces lo voy a llevar un poco al Viñas pensar la política hoy, ¿no? Y digo, sí. Por un lado tenemos que decir que cuando yo hablo de política no me refiero a solicitarle el voto a nadie. No, ni a usted no, eso está claro. Sino que la política, en mi perspectiva, es plantear una teoría de la ciudad, entender a la ciudad como contexto de todo lo que puede aparecer en la literatura. Pero para Viñas, ¿qué es el peronismo? Es el sentido común de los argentinos. Ajá. ¿Bien? Y por eso se mantiene. Con lo bueno y con lo malo. Sí, no muy contradictoriamente, pero creo que es el sentido común de los argentinos. Desde ya que podremos abrir una polémica muy larga, pero en su eje, en su carozo, entiendo que es eso. Si no, no hubiera sobrevivido. Ahora bien, la sobrevivencia se da con una serie de características, porque tenemos que convenir que el peronismo de los años 46 y 47 tiene muy poco que ver con el peronismo de Menem, y a su vez el peronismo del menemato
está muy distanciado de lo que puede ejercitar Kirchner. el actual presidente de la República. ¿Y qué opina de Kirchner? ¿Qué opino de bien? Me preguntaron en Cuba qué opinaba de Kirchner. Porque acaba de venir de Cuba. Viene de estuvo, Cuba, sí. Fue Y con jurado esto hay que decir- del premio de las Casas de las Américas, hay que Desde ya, decirlo. sí, son situaciones que requieren sobre todo una gran responsabilidad, teniendo en cuenta lo que por lo general dicen los argentinos en el exterior, en este caso en Cuba. En general, sí, es un espectro de gente. Los argentinos son más bien lamentables, somos más bien lamentables en el exterior. Le digo, yo escuché de sobremesa decir a un argentino en La Habana, el jamón argentino es mejor que el jamón cubano. Esta es una grosería fenomenal, por lo menos como punto de partida. Abre polémica. Usted me preguntaba qué opino de Kirchner. Sí. A mí me preguntó en una conversación larga Omani Cienfuegos qué opinaba o quién era, quería informarse eso. Y entonces, en ese momento, se me ocurrió recordar a La Parrala. ¿Usted se acuerda de La Parrala? Era una Recuerda canción una todos. popular. Que sí, que no, que sí, que sí, que no, que sí. Es decir, lo que caracteriza a Kirchner, en mi criterio, y esto abre otra polémica, son sus balanceos permanentes. En mi criterio también, probablemente se defina en alguna posición, en una línea más precisa, de acuerdo a lo que pasa en América Latina a partir de la política de Chávez en Venezuela y en dimensión latinoamericana. Sí. Creo que en este momento la iniciativa, no hay más que leer La Nación, permanentemente La Nación, que como usted sabe no es un diario del General Mitre, sino es un diario norteamericano, le cae. Ya a Fidel prácticamente ni se ocupa de él, en cambio todos los días se encarga de cuestionarlo de una manera u otra A Chávez. de Venezuela. Incluso ya se ha incorporado a ese pelotón Evo Morales. Pues bien, a partir de esa señal, de ese indicador que me da La Nación cotidianamente, creo que se puede formular con un alto grado de precisión que la iniciativa en la política latinoamericana en este momento la tiene Chávez. Y Esto ahí- abre polémica. Y ahí desde ya. depende cómo se Desde ubique. ya, ¿qué va haciendo Y permanentemente? Antes mencionó La Nación y hace poco escribió un artículo muy interesante en Página 12 Ah, ¿usted lo vinculándolo leyó? Bien. a Andrés ¿Dónde? Oppenheimer. Oppenheimer tiene un libro hoy que está en las librerías argentinas que se llama Cuentos Chinos y está dentro de los que más se están vendiendo, ¿no? Y usted hizo una crítica muy puntual a Oppenheimer sin definirlo como el Bernardo Neustadt globalizado, es lo que yo entendí, es el Bernardo Efectivamente. Neustadt globalizado. Se trata de un personaje así. Andrés Oppenheimer escribe La Nación desde Estados Unidos sobre la realidad Desde ya, latinoamericana. Personalmente yo no tengo nada que ni en contra ni a favor, en orden personal. Estoy haciendo una lectura estrictamente política a partir de lo que él dice. Yo pienso que es un funcionario de todo un aparato que funciona a partir de los intereses, hay que decir la palabra, de los intereses imperiales o imperialistas de los Estados Unidos. Y esta no es ninguna mala palabra. Entre otras cosas, estoy leyendo un libro excelente que se llama Lingüística y Colonialismo, de cómo los diversos procesos imperial e imperialistas fueron tragando las lenguas, los lenguajes, los idiomas de los diversos países donde se instalaba el imperialismo. Pues bien, en ese panorama general se sitúa el señor Oppenheimer, digamos. Si yo tuviera que, así como usted me preguntaba de Kirchner, brevemente calificarlo, es un funcionario que mediatamente, no inmediatamente, mediatamente, hay que ver las mediaciones, responde a los intereses de Washington. Lógicamente, termina su libro, por ejemplo, usted aludió a ese artículo en Página 12, levantando la figura de un médico coreano que se convirtió en una especie de héroe nacional por un invento genético. Por la etcétera. clonación. Perfectamente.
Y él lo pone, además, lamentablemente, Oppenheimer lo pone de modelo como científico a los países de América Latina. Se le cayeron los naipes de la mesa, porque este caballero coreano médico tuvo que reconocer públicamente delante de los coreanos de su país, de sus compatriotas, que había cometido un fraude. Así es. Bueno, Viñas, muchísimas gracias por esta visita. Muchas gracias a usted. Y a ustedes los invito a seguir mirándonos en el espejo, en Espejados. Chau, hasta la próxima.